Y formalmente vamos a dar la apertura. Formalmente, buenas tardes, bienvenidos al primer seminario web de CIED, que en esta oportunidad va a estar a cargo de la doctora Carolina Di Fabrizio, quien es una médica argentina, integrante de un proyecto de investigación en el St. George's Hospital de Londres, cuya líder es la profesora Asma Khalil, que nos resulta tan familiar a todos, estuvo en el último simposio que hicimos hace unos meses. El tema a desarrollar es Doppler de la arteria oftálmica para predicción de preeclampsia. Entonces, como ya les adelanté a los primeros que ingresaron, durante la presentación pueden tipear las preguntas en el chat, que van a ser leídas al finalizar la presentación de Carolina. Bueno, sin más preámbulos, Carolina, te escuchamos. ¿Se puede ver? Te estamos viendo. Perfecto. Bueno, como dijo Tony, bueno, bienvenidos. Gracias por conectarse, por tomarse el tiempo. Y gracias, Tony, por invitarme. La charla sí va a ser breve, es como una idea general sobre la arteria oftálmica, más que nada en la práctica obstétrica. No va a durar más de 10-15 minutos. Y bueno, como también dijo él, sí, mi nombre es Carolina Di Fabrizio, soy de Mar del Plata, de Argentina. Ahora soy parte de un proyecto que se llama iPlacenta, donde somos 15 en toda Europa, y lo que estamos haciendo es estudiar la patología placentaria desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, de los 15, solo 4 somos médicos, hay ingenieros, biólogos, bioquímicos. Yo estoy en el Hospital St. George's de Londres, y sí, mi coordinadora es Asma Khalil. Así que, bueno, mi proyecto en realidad, como parte de iPlacenta, es sobre la arteria oftálmica en preeclampsia y en fetos con restricción del crecimiento. Como dije, la charla va a ser corta. La idea es que sea breve y práctica. Básicamente voy a hablar de 4 cosas. Muy brevemente, la historia de la ecografía de la arteria oftálmica, cómo llegamos hasta acá. Un poco de anatomía, como para entender dónde estamos parados y cuando agarramos el ecógrafo, qué es lo que tenemos que buscar. La técnica, cómo hacer la ecografía, es algo bien fácil y rápido. Y la utilidad. O sea, ¿por qué como obstetra a mí me interesa saber algo relacionado con el ojo? O una patología relacionada con la vasculatura oftálmica. La ecografía oftálmica, en realidad todo el estudio ecográfico empieza en la década del 60, pero en ese momento solo se utilizaba para patologías neurológicas y oftálmicas. Recién 20 años después empieza a usarse en neonatología, principalmente en prematuros, y en un ambiente que era claramente hospitalario y diagnóstico. Recién en la década del 90 empiezan a aparecer los primeros trabajos del Doppler de la arteria oftálmica en el embarazo, y todos eran en relación a la preeclampsia. Entonces, en ese momento, o sea, ¿por qué se les ocurrió que una arteria en el ojo iba a estar relacionada con una patología obstétrica? La arteria oftálmica tiene muchas similitudes embriológicas y anatómicas con las arterias cerebrales. Entonces, a través de la oftálmica, que es de muy fácil acceso, lo que podemos es obtener información sobre la vasculatura cerebral, que es mucho más fácil hacer una ecografía a través del párpado que a través del cráneo. Es un estudio que es muy rápido, es fácil, no es invasivo, no es molesto para la paciente por lo general se relaja, no tiene ninguna relación con el índice de masa corporal. Podemos tener una paciente que sea obesa mórbida y no nos va a importar. No importa si tienen lentes de contacto, no importa si mueven el ojo. Lo único que bueno, que sí una vez me pasó que si tienen pestañas postizas se le pueden despegar. Pero eso es todo lo malo que puede pasar, digamos. En el 95 aparece el primer trabajo, que lo publica un grupo de Japón, que está liderado por el doctor Hata. Entonces lo que hicieron es estudiar los cambios de la arteria oftálmica en pacientes con preeclampsia. Entonces lo que ellos vieron es que en la preeclampsia leve, la resistencia vascular que se observaba en la oftálmica era menor que en las pacientes normotensas. Entonces lo que veían era una vasodilatación,
Sin embargo, una vez que la patología avanzaba y la paciente tenía una preeclampsia severa, apareció una vasoconstricción y un aumento de la resistencia vascular, que era en realidad lo que se veía en el resto del cuerpo, que era lo que originalmente ellos pensaron que iban a encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaron esto? Teniendo en cuenta las similitudes anatómicas y embriológicas con la vasculatura cerebral, en realidad lo que se observaba era una vasodilatación cerebral como un mecanismo compensatorio para mantener un flujo constante en este órgano. Eso relacionado con la autorregulación cerebral. Y es algo similar a lo que ahora podemos ver en fetos con hipoxia, que vemos una vasodilatación de la arteria cerebral media. A medida que avanzaba la patología y la preeclampsia era severa, con mayor tensión arterial, este mecanismo se vencía. Entonces lo que se veía era una vasoconstricción y un vasoespasmo como en el resto de los órganos. Otra explicación también era que había una vasodilatación en realidad forzada en las pacientes con eclampsia por un edema cerebral. Sin embargo, si tenemos en cuenta estas dos explicaciones, una de las cosas que nos damos cuenta es que esto no serviría si la paciente no tiene preeclampsia en el momento, o sea, no podíamos predecir nada. Es solamente una explicación de los cambios que vemos en el momento. Más adelante surge otra explicación que ahora ya la vamos a ver. En relación a la anatomía, la arteria oftálmica es la primera rama colateral de la arteria carótida interna. Entonces, lo que hace es salir de la carótida interna, pasa por el conducto óptico y cruza el nervio óptico y se pone medial a él. Es importante la relación con el nervio óptico porque es lo primero que vamos a buscar cuando hagamos la ecografía y va a ser nuestra referencia para saber cuál es la oftálmica. En la foto de la izquierda se puede ver el nervio óptico en amarillo y cómo la arteria lo cruza. Y en la derecha, muy levemente, se ve el inicio, el final del nervio óptico como una línea hipoecogénica. Y después se ve la anatomía básica del ojo. Bueno, la técnica es bastante sencilla, es un estudio bien rápido, pero primero hay que aclarar algunas cosas. Primero, ¿qué ojo se mide? Se probaron un montón de cosas, medir los dos, medir uno solo, medir más de una vez, sacar el promedio. La mayoría de los trabajos ahora miden o solo el derecho o miden los dos y sacan el promedio. Lo que se vio es que no hay una buena correlación entre las medidas de los dos ojos. Entonces, cualquiera de los dos métodos son válidos. O se miden los dos y se saca el promedio, o se mide uno solo, que por lo general es el derecho. ¿Y qué pasa con la edad gestacional? Las medidas de la arteria oftálmica no tienen mucha variación en relación a la edad gestacional. Por lo general se mantienen bastante constantes. Pero, por otro lado, tampoco hay tablas de validación. Entonces, si bien algunos trabajos publicaron unos valores de normalidad con el percentilo 5 y el 95, no se podrían usar en todas las poblaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con la paciente? Lo primero que tiene que hacer es acostarse. Ideal que permanezca relajada entre 5 y 10 minutos. Si estamos en el consultorio de obstetricia, lo que podemos hacer es aprovechar e ir haciendo la ecografía obstétrica. La paciente tiene que cerrar los ojos, mantenerlos cerrados, y vamos a colocar el transductor con el gel de contacto. Si el gel es el estéril, el de los sobrecitos, mejor. Pero la verdad que se pueden usar los dos. El otro puede molestar un poquito, pica, pero la verdad que es tan rápido que por lo general no pasa nada. En el recuadro inferior, yo ahí anoté todas las especificaciones que necesitamos cuando vamos a hacer la ecografía como para obtener una buena imagen y que las medidas sean válidas. Como el ojo no tiene ningún obstáculo anatómico, no hay huesos, no hay grandes músculos que atraviesen el tejido adiposo, es un estudio que es rápido y es fácil. Incluso si medimos los dos ojos, no tiene que llevar más de 2 minutos. Es bien rápido. Y es importante que cuando hacemos la ecografía, la misma mano con la cual la realizamos nos sirva de apoyo. Entonces podemos apoyarnos sobre la nariz o sobre la frente de la paciente. Eso nos va a dar más estabilidad en la mano y va a evitar que le hagamos presión a
a la pobre mujer en el ojo. Entonces, el orden va a ser, al principio, un examen básico, como para ver la anatomía general del ojo. Y recién después, obviamente, usamos el Doppler. Y lo primero que vamos a identificar es el nervio óptico. Acá se ve más claro que en la foto anterior, esta línea o esta imagen central hipoecogénica va a ser el nervio óptico. Y la principal arteria, la arteria más grande que lo esté cruzando, va a ser la arteria oftálmica. Si nos acercamos mucho al globo ocular, esas son ramas de la oftálmica, o sea, como pegadas a la retina, y nos vamos a dar cuenta porque la onda va a ser bien diferente. Una vez que encontramos la arteria, bueno, usamos el Power Doppler, y una vez que tengamos 3 a 5 ondas similares, ahí, bueno, las vamos a analizar. Hay algunas cosas que la máquina, o sea, que el ecógrafo lo va a hacer solo, y otras que las vamos a tener que hacer nosotros, pero es bien fácil. Esta es la onda que tendríamos que ver. Lo primero que hay que ver es la velocidad. Para asegurarnos que sea la oftálmica, la velocidad tiene que estar más o menos entre 25 y 45 centímetros por segundo. Eso puede variar, pero por ejemplo, si tenemos una onda más o menos similar, pero la velocidad es de 10, lo más probable es que estemos en la arteria central de la retina, que pasa al lado del nervio óptico, es más chiquita, pero que tiene velocidades muy bajas. Si tenemos velocidades muy altas, 100, 80, tenemos que fijarnos también para corregir el ángulo, porque la onda va a ser similar, pero las velocidades van a ser muy diferentes. Entonces, cuando miramos la onda, lo que vamos a ver es que hay dos partes. Una parte es la sístole, con los 2 primeros picos. Después aparece como un notch y tenemos la velocidad de fin de diástole, a lo último. Entonces, lo que hay que identificar es el primer pico sistólico, el segundo pico sistólico y la velocidad de fin de diástole. Y los índices que vamos a usar para el análisis son estos 2 picos, el índice de pulsatilidad y el más importante, que es la relación entre el segundo y el primer pico sistólico. Esa es la parte más importante de la ecografía y es el parámetro que más se utilizó y el que nos va a ayudar a predecir la preeclampsia. Lo que no nos va a calcular automáticamente la máquina es el segundo pico sistólico, que lo tenemos que hacer manual, y después sacar la relación con el primero. Pero después el resto lo puede hacer solo el ecógrafo. ¿Cuál es la utilidad? La onda que yo les mostré recién es una onda normal en una paciente que probablemente no tenga preeclampsia. Entonces, en la foto de la izquierda vemos la onda normal y cuáles son los índices o los parámetros que vamos a utilizar. Si vemos la foto de la derecha, se ve fácilmente, es algo que uno a veces se puede ver a simple vista, el segundo pico es mucho más alto que en la foto normal. Entonces, la relación entre el segundo y el primero se hace mucho más grande. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Porque esto lo podemos ver también antes que la paciente tenga preeclampsia, por eso lo podemos usar como predictor. Más allá de la explicación de antes de la relación entre la arteria oftálmica y la vasculatura cerebral, esto se relaciona más con los cambios hemodinámicos y con la patología cardiovascular que está relacionada con la preeclampsia. Cuando tenemos la contracción cardíaca, el primer pico sistólico básicamente es es en la contracción cardíaca, en la sístole cardíaca. Pero cuando se genera la onda de pulso, esto se propaga en toda la periferia y mientras lo hace, se refleja en varios sitios del árbol arterial. Entonces ahí se genera una segunda onda, que en realidad no es la contráctil, sino es la reflejada. Y esta onda vuelve hacia el cráneo, digamos, a partir del arco aórtico. Entonces, en realidad lo que vemos es que esta onda de pulso llega 2 veces a la circulación oftálmica. La primera, que es por transmisión directa, y la segunda por reflejo. Si yo tengo mayor vasoconstricción sistémica y mayor daño endotelial, lo que vemos en la preeclampsia, entonces el segundo pico va a ser mayor.
O sea, la velocidad de la sangre va a ser mayor cuanto más vasoconstricción tengamos y cuanta mayor disfunción endotelial haya. Y por eso es que podemos usar el Doppler de la arteria oftálmica como predictor, porque estos cambios los vamos a tener antes de la parte clínica de la preeclampsia, antes que la paciente tenga síntomas, antes que la paciente tenga la hipertensión. Entonces, estos cambios no solo se observan en pacientes con preeclampsia, sino también en hipertensión gestacional, en hipertensión crónica y en menor medida en fetos con restricción del crecimiento. O sea, con fetos restrictivos por causa placentaria, ¿no? O sea, fetos que no tengan ninguna patología propia. Lo que se vio, y en realidad por eso también es que estas pacientes se excluyen en los estudios, es que la diabetes pregestacional también puede provocar estos cambios. Entonces, al final uno no sabe si el cambio es por la diabetes pregestacional o por la preeclampsia. Y esto no se ve en la diabetes gestacional. Y estos cambios en menor medida se ven en fetos pequeños que no llegan a ser restrictivos, pero se puede ver un aumento en el segundo pico. Bueno, todo esto era qué cambios se podían ver. Generalmente, la gran mayoría en realidad de los estudios se hicieron en Brasil y un poco en Japón, pero por lo general la población estudiada era la población de Brasil porque uno de los grupos más fuertes está ahí. Y los estudios eran, por lo general, en 200 pacientes, 300 pacientes. El año pasado y este año, el grupo de Nicolaides, acá en la FMF, publicó unos trabajos con 3.000 pacientes. Y ahí lo que hicieron es ver cómo la arteria oftálmica funcionaba para predecir la preeclampsia en diferentes momentos del embarazo. En los gráficos vemos en azul la detección de preeclampsia solamente con los factores que se ven abajo. Y cuando lo vemos en rojo es cómo mejora si le agregamos el Doppler de la arteria oftálmica. En el primer gráfico, en el de la izquierda, eso se hizo en el segundo trimestre, y en el gráfico de la derecha a las 35-37 semanas, al final del tercer trimestre. Lo que vemos es que para predicción de preeclampsia tardía sigue siendo pobre, como todos los marcadores que tenemos ahora. Pero para la predicción de la preeclampsia temprana mejora un poco si lo comparamos con MFs, factores maternos o con la presión arterial media, y no hay mucha diferencia cuando se usa la presión arterial, los factores maternos y los marcadores en sangre. Ahí la verdad que no mejora. Pero en países o en lugares como Argentina, que no tenemos los marcadores en sangre, sí puede ser bueno agregar la oftálmica a la uterina para ver si podemos predecir la preeclampsia en el segundo trimestre. Como resumen, les prometo que ya termino. Es un estudio muy rápido, es 1 o 2 minutos, muy fácil. Es difícil confundirse de arteria, básicamente porque hay una sola que es grande ahí. No es invasivo, a la paciente no le molesta y es accesible porque la máquina ya está ahí. No es que le tenemos que sacar sangre o hacer algo extra. Con el mismo ecógrafo cambiamos el transductor y hacemos la arteria oftálmica. Nos da información sobre los cambios hemodinámicos en las pacientes y sirve para predecir la preeclampsia. ¿Qué es lo negativo? Que necesitamos muchos más estudios para poder validar la técnica, porque hasta ahora están los de Brasil, hay algunos en Australia, pero que en realidad es el mismo que de Brasil se fue a Australia, y los estudios acá en Londres, pero estaría bueno y sería bien importante que se hagan más estudios en diferentes lugares del mundo para poder obtener las tablas y poder usarlo en la práctica diaria. Bueno, muchas gracias, espero que no haya sido muy largo o pesado. Si alguien tiene alguna pregunta. Me puse nerviosa cuando lo vi ahí.
La doctora Roxana Di Giusto, muy buena presentación. Dice Marisa Batisteza, felicitaciones, Caro. Lo mismo Martín Papola de Mar del Plata, que vos lo conocés. Y yo, que soy una mala persona, yo sí me apunté a algún par de preguntas. Pero preguntas tranquis. Por ejemplo, vos dijiste que podemos aprovechar el tiempo, porque es un estudio muy corto, decís que en 2 minutos se puede resolver, aprovechar el tiempo viendo al feto. ¿No está afectado este estudio por el efecto Poseiro? No pasa nada. Y es más, una de las cosas que tiene la oftálmica como beneficio, si lo comparamos con la uterina, es que más que nada en el tercer trimestre, que quizás la uterina y en pacientes obesas nos puede llevar un poco más de tiempo, y que la paciente esté incómoda porque está acostada totalmente, es algo bien rápido y que no influye para nada. O sea, podemos hacer la ecografía obstétrica, podemos hablar con la paciente, puede hacer lo que quiera ella. Se puede relajar, siente algo frío en el ojo, no sé, lo tomará como un spa. Otra pregunta técnica que tengo es que vi una foto que me pareció muy elocuente, en donde se ve el globo ocular, luego se ve una imagen hipoecoica, como si fuera una columna, me decís que este es el nervio óptico, y vi que el volumen de muestra lo apoyan en algo que coincidía con el diagrama que pusiste al principio, que es una arteria que está en diagonal, como cruzando. Esa obviamente es la arteria oftálmica, o sea que indefectiblemente no se nos presenta como la arteria cerebral media. Acá vamos a tener que corregir ángulo, porque siempre vamos a ingresar en 45 y me decís que tiene que ser menos de 20, ¿verdad? Sí, porque lo que sí vimos es que las velocidades cambian, la relación entre el segundo y el primer pico no, esa relación se mantiene constante, pero la velocidad puede pasar de 35 a 80, y después corregís el ángulo y la forma es la misma y se mantiene. Y por eso esa es otra de las razones por la cual se usa la relación y no los picos de velocidad propios. Bien, yo tengo más preguntas, pero voy a aprovechar porque se animó el público y pregunta Roxana Di Giusto, ¿en qué momento de la gestación tendría más utilidad? Si tengo una paciente con screening combinado con alto riesgo, ¿estaría indicado realizar con IP de uterinas en semana 24? Bueno, por ejemplo, el screening para preeclampsia en el primer trimestre se hace obviamente en el primer trimestre, y después acá lo repiten en el segundo también. Entonces, esa es buena oportunidad para usar la oftálmica también. Lo hacen cerca de la semana 21 y le agregan la oftálmica. La paciente ya está acostada, tenemos el ecógrafo prendido, son 2 minutos más, entonces ahí tenemos más información. Lo que hacen, por lo menos en este hospital, es que si la paciente tiene, aunque el primer trimestre haya tenido riesgo bajo de preeclampsia, si tiene uterinas anormales en el segundo trimestre, o se le podría agregar la oftálmica, le agregan una tercera ecografía. Entonces le terminan haciendo primer trimestre, el segundo a las 21, le agregan una a las 28 y a las 36. Perfecto. Porque si no, directamente el NHS hace, en la mayoría de los hospitales, screening del primer trimestre y la morfológica, y se terminó. Y recién ahora algunos están haciendo primer trimestre, la morfológica y a las 36. Caro, ¿eso es por un tema de costos? ¿Que hacen solamente primero y segundo? Claro, bueno, eso es algo que siempre yo lo tengo muy presente. La literatura en inglés habla de costos, porque los costos realmente condicionan todo. Los latinos tenemos un prejuicio de hablar de dinero y mucho menos de cobrar, por supuesto, y eso hace que nuestras publicaciones tengan un sesgo que me parece que tendríamos que corregir. Pero eso es opinión personal y quiero seguir trasladando de preguntas. Particularmente porque fuiste muy breve y yo lo valoro porque esto es enriquecedor, porque da el pie al debate sin que la gente se canse. El doctor Carlos I de México pregunta, en lugar de utilizar el transductor, contras. Sí, en realidad, cuando yo empecé acá, no estaba todo demasiado organizado. Entonces, al principio yo usaba
el mismo que se utilizaba para la ecografía oftálmica. Después utilicé uno que es para hacer ecocardio materno. La verdad que es tan fácil hacer el estudio que se puede tranquilamente. El lineal lo que tiene es que es más cómodo. Claro, que tenga alta frecuencia es el único requisito. Sí, y después, bueno, calcular bien la profundidad, pero es algo que uno lo ve fácil porque el ojo lo vas a encontrar, no hay forma de que te equivoques. Vas a ver el ojo siempre, o sea, el globo ocular, el nervio óptico, y cuando pones el Doppler, la arteria le está cruzando. Es una excelente noticia para nosotros, los operadores, pero no para los vendedores de equipos, porque esto no justifica comprar un equipo de alta gama, pero cualquier operador puede trabajar bien. Excelente. Doctor Pablo Cabaleiro dice, ¿cuáles serían los valores normales? No hay tanta variación, o sea, los valores normales en la velocidad, el primer pico de velocidad sistólico es entre 30 y 40 centímetros por segundo, aproximadamente. Y la relación entre el segundo y el primer pico está entre 0,45 y 0,55 para pacientes que no tienen ninguna patología hipertensiva. Preeclampsia severa, preeclampsia temprana y más aún si está asociada a restricción del crecimiento, hemos visto relaciones de hasta 1. O sea, y se ve en el momento. Yo justo trabajo, mi compañera de AI Placenta, ella está haciendo ecocardiograma materno en pacientes con preeclampsia. Entonces lo que hacemos cuando tenemos especialmente una preeclampsia severa, hacemos todo junto. Le hacen la ecografía obstétrica, bueno, en este caso se lo hace Asma o Vasqui, y después le hacemos el ecocardio materno y la arteria oftálmica. Y uno puede ver todos los cambios juntos. O sea, ve patológica la uterina, Vero, que es mi compañera, ella ve los cambios, cómo aumenta el grosor de la pared del miocardio y cómo se alteran los valores más que nada del gasto cardíaco, y yo veo los cambios de la arteria oftálmica. Y hay cosas que se ven en el momento. Es muy, muy fácil. O sea que sí, se comprueba lo que ya se suponía, que es una enfermedad pansistémica que involucra un eje cardioplacentario y va mucho más allá de la explicación tan acomodaticia que teníamos antes de simplemente la invasión trofoblástica, y ahí nos quedábamos con todo. Pregunta el doctor Rubén Pedro Pinati, tiene relación con lo que se está diciendo. Si se observa Doppler con onda patológica, ¿hay seguimiento o ya es diagnóstico? ¿Tiene progreso? La arteria oftálmica, me imagino. Sí. Sí, lo que se ve es que si se empeora la relación entre el segundo y el primer pico, cada vez va a ser más grande, pero no es un cambio, todavía no es una técnica que esté validada para hacer un seguimiento, porque en realidad siempre, o por lo menos ahora, como factor pronóstico, siempre se estudió asociado a otra cosa, con la uterina, con la presión arterial, con los biomarcadores en sangre. No se utiliza solo como para hacer un seguimiento. Entonces, por ejemplo, acá le hacen seguimiento, obviamente, depende cómo esté la paciente, ¿no? Obviamente con las uterinas y con el Doppler fetal y con la presión. Perfecto. La doctora Josefina Flores pregunta, en la paciente, en la hipertensa crónica que queda embarazada, ¿también se altera el Doppler de la arteria oftálmica? Sí, ese está como alterado ya, previo. Porque ¿se modifica con la medicación? Sí, los estudios que hay con la medicación es más que nada para momentos agudos. Entonces lo que hacían es, por ejemplo, viene una paciente que está con, no sé, 170, 105, le hacen el Doppler de la arteria oftálmica, le dan la medicación y se lo repiten a la hora más o menos. Y ahí se ve un leve cambio, no es que se modifica, porque si en realidad pensamos que estos cambios son por el daño endotelial y por la vasoconstricción periférica, porque yo dé, no sé, una nifedipina, tampoco es que va a cambiar demasiado. Va a haber algunos cambios, pero no es que se modifica un montón. Se estudió también con el tabaquismo, y se ven cambios diferentes según la paciente, si fumaba y dejó de fumar, o si, por ejemplo, apagó el cigarrillo y se hizo la ecografía. Ahí bien. Se ve una vasoconstricción más fuerte. No sé si se podría hacer ciertas mediciones. Bueno, en Argentina tenemos una tasa de cesárea muy alta y acá es muy baja. Y a veces
no sé, yo estoy como, por Dios, operen a esta paciente y no, está con 180, 190 de sistólica, la preparan todo, pero esperan, quizás ni siquiera terminan el embarazo ese día. Entonces, por eso también tienen la oportunidad de ver qué pasa con la arteria oftálmica y la medicación. Voy a terminar con una última pregunta, porque así lo dispuse nada más, no porque no tuviéramos tiempo, sino porque no te quiero explotar. Sé que en Londres es muy tarde y sé que en el hospital trabajan mucho, mucho, mucho. Pregunta Roxana de Justo. ¿El uso del ácido acetil salicílico modifica la onda? Eso está en estudio. En realidad, todos los trabajos que se publicaron, o por lo menos todos los que yo leí, clasifica a las pacientes según alto riesgo, según historia materna o en relación con las uterinas, pero no hay uno que compare aspirina versus no aspirina. Entonces, no tengo respuesta para eso. Que yo sepa, todavía no hay nada grande publicado. Valoro la honestidad intelectual. Bien, muchas gracias, Carolina. Y como te decía, bueno, ahora ya vamos a cerrar este encuentro. Antes quiero pasar 2 avisos parroquiales muy breves. Todo esto, hubo aproximadamente 100 inscriptos, exactamente hubo 98 inscriptos, somos 21 personas. No importa, esto grabé todo, menos la introducción, porque me olvidé, bueno, es algo que habitual en mí, pero salvo la introducción, grabé todo. Esto va a estar disponible con acceso irrestricto en mi canal de YouTube, Tony Terrones. Así que a partir de, a ver, hoy es miércoles, a partir del sábado va a estar colgado en mi canal de YouTube. Eso por un lado. Y este es el primer seminario web, como dije en la introducción, que organiza CIED, San Isidro Educación a Distancia. El segundo es el mes que viene y va a estar a cargo de Virginia Machado, que es una colega de Brasil, de San Pablo, directora de cardiofetal, y el tema a desarrollar va a ser ecocardiografía fetal en el primer trimestre. Espero verlos y sobre todo espero que les sea útil. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y muy particularmente la presencia de Carolina. Fue un placer y yo personalmente disfruté mucho, como disfruto siempre de este intercambio, porque una cosa es la exposición fría, digamos, presencial o a distancia, pero que alguien expone, larga todo y listo, y otra cosa enriquecedora es el debate, es el ida y vuelta, porque eso es lo que le da valor agregado a cualquier actividad de enseñanza, aprendizaje, y por eso estoy muy agradecido por tu participación y por el debate que lo hicimos juntos entre todos. Así que muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a los asistentes. Gracias. Te dejo que cierres. Bueno, gracias a todos y gracias por las preguntas. La verdad que estaba bastante nerviosa y yo decía, ay, nadie me va a preguntar nada, me van a hacer preguntas complicadas. Pero bueno, la verdad que estaría bueno si lo podemos hacer, lo de la arteria oftálmica. Es muy fácil, muy fácil y muy rápido. Y ya que no tenemos los biomarcadores en sangre, pero tenemos el ecógrafo, si lo podemos combinar con la uterina, sería genial. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, chau. Buenas noches. Chao, Tony, gracias y felicitaciones, Carolina, la verdad que muy bueno. Y gracias, Tony, por la iniciativa, pero queremos de ser más en el próximo webinar que nos invites. Y solo quería decir algo, ¿no? Que está muy buena la charla, muy clara y, como dijo Tony, breve, sintética y da lugar a las preguntas y al debate. Entonces, yo creo que esta arteria oftálmica, yo vengo escuchando cuando empezaron los brasileros, después me encantó verla en un webinar de Kipros y ahora que lo estás haciendo vos así tan fácil. Así que cualquier método que uno adicione a todo este arsenal metodológico, siempre aunque aumentemos un poquito la tasa de detección va a ser importante. Y más en esta patología tan importante como es la preeclampsia. Así que gracias, Tony, gracias, Carolina, felicitaciones y saludos a los amigos de Londres. No sé dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el St. George's. Bien. Estoy con, Vazky Tilaganathan, que es el director, y Asma, que es mi supervisora del máster.
Bueno, Tony, la pusiste no sé quién, pero está en las mejores manos mundiales, así que vamos a seguir escuchando estos webinars. Por eso la trajimos. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Chau. Gracias.